Entrenamiento de pesas, entonces, fundamental. El entrenamiento con pesas es realmente maravilloso. Creo que es algo que las personas deberían acercarse cada vez más y más. El entrenamiento con pesas no es salteable, no hay nada en el planeta que se iguale a la sensación de entrenar con pesas. Muy, muy, muy importante es no improvisar. No improvisar, hay que tener un plan. Okay. Es muy importante ir al gimnasio con una misión. ¿Por qué es importante consumir proteína? La proteína es el macronutriente más importante porque es lo que determina y recupera todas nuestras estructuras, no solamente el músculo. Me encanta entrenar. Siempre me ha gustado, siempre lo he disfrutado. He hecho locuras también por no tener justamente una organización en mi entrenamiento. Y recuerdo que me dijiste, la verdadera moneda de la vida es la atención. No es el dinero, no es el tiempo. Es lo que elegís prestar atención y qué haces con esto. Valen, ¿qué es el enfoque? Buena pregunta. El enfoque muchas veces es confundido con más motivación, concentración, pero el enfoque realmente es la capacidad de alojar recursos, energía, tiempo, de forma específica y sostenida en el tiempo en el logro de un objetivo específico. Esa es mi definición de enfoque. Traigo esta frase de Naval que me gusta muchísimo, porque es cierto que para muchas personas es el tiempo, el dinero y demás, pero en realidad algo muy importante es la atención y el enfoque y a qué vamos a utilizar ese enfoque. ¿Por qué es tan importante? El enfoque creo que es muy importante porque existen hoy en día muchas distracciones. Muchas alternativas, muchas opciones. Vivimos en un mundo en el que el estímulo es casi la moneda corriente. Entonces es fácil dispersarse, es fácil decir que sí a todo, es más difícil quizás decir que no. Y el enfoque, al menos en mi experiencia personal, quizás yo no he sido una persona demasiado talentosa o súper ingeniosa o que tenga una capacidad cognitiva súper dotada, pero sí he sido capaz de mantener el enfoque de manera específica en el logro de objetivos y es lo que a mí me ha permitido llegar lejos en la vida, de poder realmente ser una persona que cumple objetivos desde muy pequeño. Como por ejemplo, fue muy difícil para mí, muy revelador, aprender inglés. Fue algo que realmente recuerdo el momento incluso, de tener un papel enfrente y no poder leerlo. La impotencia, la sensación de sentirse completamente frustrado de no poder leer lo que decía el papel, lo que decía el libro. Y dije, ok, yo tengo que aprender este idioma. Es un lenguaje que necesito aprender. Y decidí empezar a tomar clases y sistemáticamente aprender inglés. Y decir que no, quizás a momentos de recreación. O podría haber estado relajado, quizás dormir una siesta, sin embargo estaba estudiando. O quizás decir que no a salir de fiesta. O a salir a tomar alcohol, porque el otro día tenía que levantarme y estudiar. Esa es una capacidad de entender los intercambios, de aceptar el costo que tienen los objetivos y de esa manera poder alcanzarlos. Me gusta eso, porque considero que siempre hay, este es un término utilizado mucho en economía, el costo de oportunidad. Y es que si decidimos hacer una cosa, le estamos diciendo que no a otra. ¿Cómo has podido integrar esto en tu vida y en tu carrera? Que considero que eso es lo más importante. El costo de oportunidad, creo que siempre fui bastante consciente de eso. Fui muy flexible durante gran parte de mi vida y siempre he disfrutado mis fases, pero he tenido muy claro que hay una línea del tiempo, hay una realidad que nos excede, que es independiente de nuestros deseos, de nuestras emociones, de nuestros estados de ánimo. Esa línea del tiempo va siempre en la misma dirección. Y recuerdo a mí me tocó en una época de mi vida estar quizás un poco desenfocado o muy distraído y pagué el precio por eso. Uh-huh. Entonces luego aprendí que el tiempo no es broma, el tiempo es una moneda realmente difícil de conservar, entonces emplearlo de la manera efectiva es importante y me di cuenta de eso afortunadamente a tiempo. Logré redirigir mi enfoque y poder con esto alcanzar determinados objetivos y siempre tuve muy claro que existía un costo de oportunidad. Si en la noche me quedo más tiempo jugando videojuegos o tomando alcohol o salir de fiesta, al otro día no iba a tener el mismo rendimiento.
Al otro día no iba a tener las mismas ganas o el mismo deseo, o quizá entrenar. Y muchas veces fue cuestionado, quizá por mi entorno, por, como, oh, ¿por qué trabajas los domingos? ¿O por qué haces esto los sábados? Y yo tenía muy claro cuál era mi deseo. Es como, no, yo quiero lograr este objetivo, realmente lo quiero. Y sé y acepto el costo que eso requiere. Creo que existe una ilusión de creer que uno puede alcanzar todos los objetivos al mismo tiempo sin pagar un precio. No existe. Bien, eso lo experimentamos mucho cuando somos jóvenes, realmente. Tenemos muchos objetivos, pero no sabemos muchas veces por dónde empezar. Y eso también pasa mucho con el fitness, que es un tema que quiero que hablemos, porque en definitiva, cuando una persona está buscando lograr un objetivo como transformar su cuerpo, y hay tanta información, sobre todo hoy en esta era digital, es tanta la información que tenemos que no sabemos realmente por dónde empezar. Y dijiste algo importante que es la realidad. Sí. ¿En qué una persona debería estar enfocándose si quisiera, por ejemplo, cambiar su cuerpo? ¿Cuáles son o cuál es la manera que recomendás para que una persona pueda empezar a adquirir nuevos hábitos, información tal vez que tenga que ser más precisa para no entrar en un circuito donde empieza algo y luego lo termina? ¿Qué le recomendarías a una persona que, por ejemplo, se quisiese enfocar en transformar su cuerpo? Bueno, muy importante, buena pregunta. Uno no se puede enfocar si no ha definido un objetivo, por definición. Entonces es muy importante y el primer paso que siempre hacemos con nuestros clientes, trabajo como coach hace más de 15 años, lo que hago con mis clientes es definir objetivos. Vamos a definir cuál es tu destino, cuál es la meta. Y es cierto, uno no emprende un viaje sin saber cuál va a ser su destino final. Entonces, siempre una definición de objetivos claros, porque un objetivo vago, muy general, pues no genera solidez, no genera confianza. Es como, quiero estar mejor. Y es como, no, eso no puede ser un objetivo, no está definido, no hay un tiempo, no hay una especificidad. Entonces, siempre se empieza por un objetivo bien definido. Cuando hablamos de cambiar el cuerpo, me imagino que estamos hablando de ganar algo de masa muscular, perder algo de grasa, las dos al mismo tiempo, ¿por qué no? Y lucir un cuerpo más atlético. Y eso puede tener una franja de tiempo. Hay que ser realistas, porque muchas personas tampoco lo son cuando establecen sus objetivos. Entonces, vamos a poner una línea de tiempo entre 3 y 6 meses como para lograr unos resultados que sean visibles. Y mi recomendación sería empezar por ahí, definir específicamente cuál es el objetivo a cumplir. Algunas personas quieren perder más grasa que otras, algunas quieren ganar más masa muscular, eso es muy personal, pero por lo general mejorar la apariencia tiene que ver con esas dos. Entonces, ¿qué le recomendaría a alguien? Una vez que ha definido eso, yo iría en esta línea de prioridades. La primera es inscribirse en un gimnasio ya. El entrenamiento con pesas no es salteable, no hay nada en el planeta que se iguale a la sensación de entrenar con pesas, a lo que nuestro cuerpo recibe como señal cuando entrenamos con pesas. Es una adaptación única a nivel muscular que no puede ser salteada. Han pasado, yo recuerdo empecé el gimnasio a los 14 años, vi nacer y morir tantas tendencias en el fitness. Eso es cierto. Es cierto. Y hoy hay de todo. Y hay más, y van a seguir surgiendo. Y eso es, a ver, es algo, por eso hablamos del enfoque, porque van a existir muchas alternativas. ¿Cuántas dietas existen? Infinitas. Incontables. Sistemas de entrenamiento, lugares para ir a entrenar. Hay muchos, pero el entrenamiento con pesas es y va a ser siempre una única forma de estimular el cuerpo. Entonces el entrenamiento con pesas no es salteable. Sabemos hoy los beneficios que tiene no solamente a la apariencia, sino también a la salud. Hace muy bien a los huesos, a las articulaciones, a nuestras hormonas. Es un bienestar que realmente uno siente cuando entrena con pesas. ¿Cuánto? 2, 3 veces por semana. Y algunas personas dicen, no, Valentín, ¿cómo puede ser? Y es como, yo he logrado transformaciones increíbles en clientes 2 veces por semana. Pero la consistencia de no faltar una clase. 2 veces es el estímulo mínimo. El estímulo mínimo que permite realmente a uno progresar. Recibir un estímulo 2 veces por semana en el cuerpo completo y progresar. Un trabajo. ¿Cuánto tiempo? Un entrenamiento de 1 hora, no más de 1 hora. Bien. No mucho más de 1 hora. Entrenamiento de cuerpo completo, en un gimnasio que les quede cómodo, no pierdan tiempo viendo cuál es el gimnasio, uno que quede conveniente, cerca del trabajo, cerca de casa, que quede fácil y que traten de encontrar una atmósfera que sea agradable. Eso ayuda muchísimo, que no sea un lugar hostil y que de alguna manera sea amistoso para que uno pueda hacerlo fácil al principio. Eso es esencial. Muchas personas encuentran, sobre todo creo mujeres, el gimnasio
muy intimidante Sí, para comenzar. Y muchas veces creo que lo que más necesitamos es que una persona nos pueda guiar o no, es atravesar, que sí, muchas de las chicas lo dicen, atravesar la puerta para que luego pueda comenzar el proceso con más confianza. Porque en definitiva no es tanto el hecho de ir a inscribirme al gimnasio, es decir, ok, tengo que atravesar esta puerta y puedo tener muchas inseguridades, no sé qué hacer o no hay alguien que me esté guiando tal vez del otro lado. exactamente. Bien. Eso como primer punto. El segundo punto que es muy, muy, muy importante es no improvisar. No improvisar, hay que tener un plan. Okay. Es muy importante ir al gimnasio con una misión. Tengo que hacer estos 3, 4 ejercicios que voy a realizar, este es el número de repeticiones que voy a realizar, esta es la forma en la que lo voy a hacer. Cuando se termine la sesión, he cumplido mi objetivo diario de hacer mi sesión, mi entrenamiento. Muchas personas, he pasado tiempo en gimnasios, he trabajado mucho tiempo en gimnasios, veo cuando las personas improvisan. Improvisar no es la forma más efectiva de alcanzar objetivos. Es muy, muy importante diseñar un plan. No importa qué tan específico, avanzado, sofisticado sea el plan. No hace falta contratar un coach experto, sino simplemente blog de notas. Estos son los ejercicios que voy a realizar. Bien. Y acá viene el tercer punto. Repetirlo de forma consistente. La Bien. próxima semana, ¿qué hago? Lo mismo. Quizá un poquito más de repeticiones, quizá un poquito más de peso. No importa tanto eso como volver a repetir similar plan. De nuevo, porque el otro error es saltar de un plan al otro. Porque vi un video en YouTube, vi una persona en TikTok, vi aquel que lo subió en Instagram. Entonces, las personas están saltando de un programa a otro, de un ejercicio a otro, y no le permiten al cuerpo recibir el mensaje, el estímulo de forma consistente una semana tras otra y poder apilar estas adaptaciones para que uno logre esa figura atlética y realmente quizás un poco más definida, más musculosa. Bien. Eso es algo que me enseñaste hace muchos años atrás. Me encanta entrenar. Siempre me ha gustado, siempre lo he disfrutado. He hecho locuras también, por no tener justamente una organización en mi entrenamiento. Y recuerdo que me dijiste, enfócate en un solo plan por este tiempo, que fueron 12 semanas. Exacto. Con esta nutrición, este tipo de entrenamiento, y no saltes a otro hasta que puedas finalizar esto, que es también en base al objetivo que tengo. Porque también el lenguaje que tenemos con nuestro cuerpo es a través de estímulos. El cuerpo, por más emociones, deseo que tengamos de hacer algo, realmente estaba entrenando mucho, pero no estaba logrando el objetivo. Entonces digo, ¿cómo? Estoy haciendo un esfuerzo muy grande, pero no era el estímulo adecuado, no era el orden adecuado, mareaba mi cuerpo completamente, que siempre es algo que me has dicho, el hecho de que si quieres aprender un idioma, ¿qué vas a hacer? Quiero aprender inglés. Bueno, bien, me voy a sentar y voy a estudiar inglés, pero también quisiera aprender francés. Bueno, lo ideal es que primero te puedas enfocar en el inglés, que tal vez puede ser algo que vas a utilizar mucho más en tu carrera, y luego poder hacer algo relacionado al francés, pero si no, nuestro cerebro también empieza a dividirse, nos confundimos y también creo que nos frustramos muchísimo al momento de poner eso en práctica, porque vemos que hacemos un esfuerzo muy grande, pero que no nos lleva a ningún lado. El enfoque tal vez es no hacer más, sino hacer menos con mejor calidad y acorde al objetivo que tenemos. Cuando somos chicos creo que nos creemos un poco invencibles y cuesta mucho, me costó a mí incluso aceptar el principio de que somos seres limitados, de que hay una limitada cantidad de tiempo, de energía, de dinero. Y cuando yo era chico, entrenaba todos los días, corría, nadaba, andaba en bicicleta, jugaba al fútbol, iba a hacer pesas. Y está bien porque el cuerpo, la biología quizás de un joven lo permite y uno se recupera y si se lesiona se recupera rápido igual de nuevo. Y recuerdo de hecho mi físico, yo tenía un físico, era muy delgado, era atlético, pues no era una persona débil o no era una persona que tenía exceso de grasa, era atlético, pero era delgado, extremadamente delgado, yo me veía mis huesos. Entonces un día me recuerdo, no me gustó mi apariencia, es como, oh, tengo que hacer algo con esto, no me encanta. Y en ese momento que decidí inscribirme en el gimnasio, empezó un viaje de descubrimiento personal, por supuesto, luego académico y luego convertí en mi profesión, de entender por qué el cuerpo responde, como acabas de mencionar, a estímulos de forma diferente. ¿Por qué andar en bicicleta y correr nos da una adaptación? ¿Y por qué entrenar con pesas nos da una adaptación diferente?
¿Y por qué puede llegar a haber una interferencia entre estos dos? ¿Cómo el cuerpo sabe? ¿Quién le avisa al cuerpo que estoy ahora andando en bicicleta? ¿O estoy nadando? ¿O estoy corriendo? Y de repente haciendo pesas. ¿Cómo el cuerpo puede detectar que esas dos son actividades diferentes? Me fascina entenderlo. Y creo que una conversación que uno tiene con uno mismo primero, de ser realista, ser honesto, es como, ok, no puedo seguir haciendo esto. O, como tal cual dijiste, Sofi, no estoy avanzando en la dirección correcta. No puedo Hay falsear algo que eso. seguro no estoy No haciendo estoy haciendo de bien. manera adecuada, porque creo en algún punto, y lo vamos a estar tocando a este tema, pero también es esa realidad y lo que podemos ver de forma objetiva, entender que es algo que se repite, son ciertos patrones, algo que podemos también utilizar a nuestro favor en vez Exacto. de querer inventar porque creemos que eso realmente nos va a dar el resultado que estamos esperando. Y es más bien poder tener esa información y poder utilizarla a favor. Leyes Universales. universales, desde lo que sería la biología, física, causa-efecto. Si nosotros entendemos eso, cómo funciona nuestro cuerpo, es realmente cómo podemos utilizar toda esa información a favor y aplicarlo. Exactamente. Siguiendo las recomendaciones. Entrenamiento de pesas, entonces. Fundamental. Sí. Luego, tener un plan, no improvisar, tener un plan. Y luego el tercero sería mantenerlo de forma consistente. Bien dijiste, 3 meses. Yo quiero tratar de ser lo más honesto y realista posible con la mayoría de las personas que pueden estar escuchando esto. Soy un gran divulgador del entrenamiento con pesas. Me encanta acercar a las personas al entrenamiento con pesas. Creo que les hace bien a la salud, a la apariencia. Las personas hacen transformaciones increíbles delante de mis ojos. He sido el afortunado de vivir este proceso con muchas personas en mi camino. Y es fascinante. Lo viví conmigo y lo he podido traspasar a otras personas, lo cual me parece increíble. El entrenamiento con pesas es realmente maravilloso. Creo que es algo que las personas deberían acercarse cada vez más y más. Y si querés podríamos agregar un cuarto y sería, no voy a decir porque las personas cuando escuchan la palabra dieta se asustan y no les gusta mucho la palabra hagamos dieta. lo siguiente. La definición de dieta, ¿cuál es? Una definición de dieta, algo muy sencillo, sería un esquema de comidas que uno sigue en su día. Por ende, obviamente todas las personas siguen una dieta. No es algo a lo cual podamos escapar. Toda la persona que coma, que habite en el planeta y que sea un humano, persigue una dieta. No es algo a lo que podemos No es algo al que podamos escapar. Las dietas pueden tener distintos objetivos. Uno puede enfocar una dieta en perder grasa, puede ser una dieta para ganar masa muscular, una dieta para mejorar la salud o una dieta quizás simplemente para mejorar el rendimiento deportivo en una disciplina específica. Entonces, algunas personas creen como la palabra dieta está muy cargada emocionalmente y que siempre va a ser restrictiva, que va a ser para perder peso, que voy a morir de hambre, que todo lo que quiero comer no lo voy a poder comer. Entonces, es complejo. Pero, ¿qué diría en relación a la dieta? O al aspecto nutricional, si se quiere decir de forma más correcta. Y es que habría que prestar atención a algunos detalles importantes que son muy sencillos de seguir. El primero sería comer proteína 3-4 veces por día. En cada una de sus comidas, una porción de proteína. Una porción no hace falta que sea gigante. Hay personas que son un poco más pequeñas, un poco más grandes, dependiendo el tamaño y el desgaste físico. Puede ser una porción un poco más pequeña o puede ser más grande. Y normalmente la recomendación general que se da es 1 gramo por libra de peso corporal, sencillo. No aplica para todas las personas, pero una regla que es bastante útil de seguir. O 2.2 gramos por kilo de peso corporal. Eso lo dividen en 3 o 4 comidas al día. Con eso, la mayoría de las personas va a estar excelente. Yo les recomiendo hacerlo desde la mañana, evitar el fasting, sobre todo si entrenan en la mañana, porque la mañana es un momento muy importante después de haber venido de un horario de no haber comido nada en la noche. Bien. Entonces, la mañana, lo primero que hago, lo primero que recomiendo a todos mis clientes, sobre todo los que entrenan en la mañana, quienes me están escuchando saben que nadie está permitido entrenar en CB Studio de modo, sin haber desayunado. Bien. Sobre todo porque estamos exigiéndole, y esto es sentido común, más allá del research, muchas personas dicen, no, pero el fasting, más allá del research, la experiencia empírica, la práctica. Yo tengo un cliente enfrente que no ha desayunado, yo no lo puedo exigir. No se puede exigir a una persona que no ha desayunado. Y dice, no, pero yo me siento mejor. Es como, nadie se puede sentir mejor sin combustible. Bien. ¿Por qué es importante consumir proteína?
¿Qué es lo que ocurre en nuestro cuerpo si no lo hacemos? ¿Cuál es la función de la proteína en nuestro cuerpo? La proteína es el macronutriente más importante porque es lo que determina y recupera todas nuestras estructuras. No solamente el músculo. Una persona cree que el músculo, ok, la proteína es para el músculo, y es como todas tus estructuras. Porque cuando comemos proteína, nuestro cuerpo digiere esa proteína en pequeños ladrillitos que son los aminoácidos. Y eso recupera absolutamente toda nuestra estructura. Piel, huesos, órganos, todos los tejidos de nuestro cuerpo están hechos de proteína. Entonces, la proteína es muy importante y es esencial. Y técnicamente hay un consenso en base a la cantidad. Incluso ahora las recomendaciones nutricionales en Estados Unidos cambiaron, han aumentado la proteína, cual es muy bueno. Uh-huh. Y técnicamente yo creo, desde el comienzo de mi carrera, antes comer proteína era raro. Era raro, los restaurantes y cafés no tenían tantos desayunos con proteína, huevos y diferentes fuentes de proteína, no había tantas. Hoy es bastante común. En el marketing incluso, casi todo tiene proteína o la palabra proteína. De eso casi nadie hoy se anima a refutar. Por lo tanto, es un nutriente esencial, ayuda a recuperar todos nuestros tejidos y se debería consumir por lo menos 3 veces por semana, 3 veces por día mínimo, y 4 sí, o incluso puede alguna persona hacer una quinta comida. Bien. Pero la proteína es súper importante. Por eso, además, aquellas personas que están, por ejemplo, intentando perder peso, la proteína nos hace sentir llenos, nos hace sentir más saciados. Entonces, una persona que come una dieta alta en proteína siente menos hambre, lo cual es bueno porque desplaza ciertos snacks o comidas que podría comer en el camino que impiden que uno alcance el famoso déficit calórico o que alcance un objetivo de calorías que tiene por día o que exceda la cantidad de calorías que tenía planificada. Bien. Y luego, el resto de macronutrientes que deberíamos tener en consideración. Luego hay una guerra feroz entre las grasas y los carbohidratos. En mi práctica personal y lo que yo, en mi entendimiento, mi estudio personal y mis más de 15 años de carrera, el carbohidrato es la fuente universal de energía que tiene nuestro cuerpo y la que más le gusta. Cuando nosotros hablamos de carbohidratos nos referimos a frutas, a vegetales, nos referimos a granos completos, a arroz. Son fuentes de energía. Entonces, cuando yo quiero, por ejemplo, realizar una actividad física o incluso mental, porque nuestro cerebro consume glucosa, es muy importante tener una dieta alta en energía, ¿cierto? Y muchas personas dicen, no, pero la grasa también. Sí, y de hecho, por eso nosotros también vamos a recomendar grasas y tienen funciones también, que ahora vamos a hablar de eso, pero las grasas son densas calóricamente y son más lentas de degradar y de utilizar de forma instantánea. En cambio, el carbohidrato, de hecho, si uno ve, por ejemplo, un tenista o un maratonista compitiendo, están comiendo carbohidratos o están tomando una bebida con carbohidratos por una razón, porque se absorbe más rápido, porque se obtiene de forma mucho más rápida que una grasa. Entonces, es importante el carbohidrato, para mí es muy importante, no lo voy a considerar esencial. El cuerpo tiene maneras de obtener carbohidratos de forma, puede hacer ciertos procesos o degradar ciertas estructuras para formar carbohidratos, pero yo les recomiendo a mis clientes, todos consumen carbohidratos, sobre todo cerca de los horarios de entrenamiento y sobre todo los días que son más demandantes. Hay muchas personas que tienen miedo a consumir carbohidratos porque el carbohidrato engorda. Oh. Aquí es donde de nuevo entro en estas leyes universales o cómo funciona la biología humana, porque la ciencia también es tan importante en este aspecto. Para perder peso se necesita estar en un déficit calórico. Sí. Por lo tanto, entender esto no es que un alimento nos engorda de por sí. No, si dejo de comer carbohidratos, entonces ahí es cuando realmente voy a empezar a perder peso. Sí. Pero también pierden mucha energía, no rinden de la manera adecuada, hasta incluso en otras actividades, no únicamente en el entrenamiento. Entonces, los carbohidratos son bienvenidos en la dieta y deben ser parte. Ok, sí. perfecto. Podría ser más conservador, podría decir lo siguiente, y esto es algo que sí sabemos desde la investigación científica. Siempre y cuando la cantidad de proteína sea adecuada, el ratio de cantidad de carbohidratos y de grasas del restante de las calorías diarias, se puede uno ir más hacia las grasas o hacia los carbohidratos. Eso es una preferencia personal y es una estrategia que utilizo en mis servicios de coaching. Cuando construyo y diseño un plan, intento respetar las preferencias de mi cliente. Entonces, si tengo un cliente que le encanta comer
peanut, le encanta comer nuts, todo lo que son pistachos, almendras, o por ejemplo palta, aguacate, oliva. Bueno, voy a intentar darle un poco más de grasa, quizás ser un poco más conservador en los carbohidratos, pero potencialmente estoy pagando un costo que tiene que ver con su disponibilidad energética. O voy a tratar de ser estratégico en cómo distribuir los carbohidratos en el día para que esa persona aproveche la energía y pueda tener un buen entrenamiento, un buen rendimiento. Y sobre todo, un rol que muchas veces no está muy descrito de los carbohidratos es que ayudan en la recuperación. Cuando comemos carbohidratos, ayudan a la recuperación. Si se consumen carbohidratos y proteínas juntos, es un potenciador. Entonces, un post-entreno, una comida después de entrenar, el cuerpo está sensible, está sensible. Y por eso también es tan importante. Por ejemplo, me ha tocado trabajar con algunas personas muy, muy puntuales que han tenido, por ejemplo, diabetes. Y la diabetes, cuando una persona habla sobre carbohidratos y diabetes, todos levantan las cejas porque es difícil, es complejo, ¿cierto? Va a haber insulina y la elevación de la glucosa en sangre. Y es complejo. Pero cuando se hacen pesas, el músculo aumenta la sensibilidad a la glucosa. Entonces es muy importante que esa persona practique pesas, haga entrenamiento de pesas porque va a generar una sensibilidad a la insulina única y va a poder captar más glucosa, su fibra muscular, y va a mejorar el proceso de captación de energía dentro del músculo. Entonces, literal, entrenamiento de pesas, carbohidratos van de la mano. Yo creo que son importantes y que cuando nosotros entrenamos con pesas, literal, utilizamos glucosa, utilizamos el glucógeno que está dentro del músculo y eso viene de los carbohidratos. Bien. ¿Y grasas? Y las grasas, por último, tienen una función elemental y son esenciales porque de las grasas se forman principalmente nuestras hormonas. Bien. Es básicamente la función más importante. Si no se consume una adecuada cantidad de grasas, hay ciertos efectos negativos que no son tan positivos. Se disminuye mucho el metabolismo, la liberación hormonal, el deseo por entrenar, el líbido, el apetito sexual. Entonces hay ciertas razones por las cuales las grasas se deben mantener por lo menos en un mínimo. Entonces, como dije recién, uno puede jugar, puede tener una dieta un poco más moderada en carbohidratos y poner las grasas en un mínimo. Es al menos lo que yo intento siempre realizar. Y nada más, creo que esa es la función principal de las grasas. Más de eso no nos entregan otro beneficio, más que son ricas. Sí, por supuesto, a mí me encantan. Pero también fue un gran cambio cuando pude notar, tal vez en mi alimentación específicamente, sobre todo cuando mi objetivo era construir masa muscular, que mis platos estaban con muchísima grasa. Sí. Eran grasas saludables, por lo tanto, no es que eran alimentos que no pudiese incluir en mi dieta, pero en algún punto me estaba excediendo muchísimo también en calorías. Sí. Y esto es lo que muchas veces, tal vez creo, la mayoría falla en ese, estoy comiendo una ensalada o estoy comiendo súper saludable pero no pierdo peso. Bueno, tal vez, que esto lo hemos visto muchas veces, una ensalada que puede tener alimentos muy saludables puede tener las mismas cantidades de calorías que una hamburguesa. Sí. Entonces, al entender estos conceptos, creo, de macronutrientes, porque esto es importante, o la calidad de los nutrientes y las cantidades, hace mucho a tener un enfoque más claro en cuanto a nutrición y no volvernos locos, porque por supuesto va a estar la pizza. Por supuesto, soy fanática de poder comer una hamburguesa. Me encanta. También chocolates y demás. Y no es algo que tengas que eliminar de tu alimentación, sino saber incorporarlo y saber también qué es lo que te aporta. Exacto. Creo que esa es una muy buena mentalidad al momento de decir, ok, estoy haciendo una dieta, estoy haciéndolo porque tengo un objetivo por este periodo de tiempo, pero también, como es una fase, puedo decir, bueno, ok, puedo hacer este esfuerzo y luego poder disfrutar de otros alimentos para poder construir un estilo de vida. Sí. Porque considero que eso es fundamental. Sí. No queremos hacer algo por solamente un par de meses, obtener un resultado, pero luego que se desvanezca porque no lo podemos sostener. Entonces, dijimos, entrenamiento de pesas, una nutrición acorde al objetivo. ¿Hay algo más que agregarías? Agregaría un factor que muchas personas subestiman. Y yo cuando se los digo, es como, ¿estás seguro, Valentín, que esto es tan importante? Y es como, esto es muy importante. Okay. Y son los pasos por día. Los pasos por día es una forma de medir nuestro gasto calórico diario, de forma indirecta, obviamente. No es todo lo que hacemos, pero, por ejemplo, yo lo hago con una banda deportiva. Se puede hacer con un reloj, se puede hacer con un dispositivo móvil. Algunas personas lo hacen con un anillo.
con una pulsera. ¿Qué es lo bueno? Que de esta manera podemos medir o podemos traquear en el tiempo cuál es nuestra cantidad de movimiento por día, porque muchas personas con las que empiezo a trabajar no lo han medido nunca, y cuando empezamos a medir, que es el primer paso, 2000 pasos por día. Y es como, acá está el problema. No es tanto la dieta, a veces muchas personas son súper diligentes con su dieta, o no tienen una dieta, no diría perfecta, pero no una dieta que me haría a mí cuestionarme como, no, sí, aquí está el problema. Lo veo mucho en el movimiento diario. Hoy en día hay un mensaje más claro de incrementar el movimiento, y es el primer paso de empezar midiendo. Si son menos de 5000 pasos por día, le diría a cualquier persona como, esa es la base, empecemos con 5000, es una caminata de 20, 30 minutos, no es mucho, o quizás son simples decisiones de, voy a caminar un poquito más con mi perro, o voy a salir a caminar en la noche después que termine el trabajo, o voy a estacionar un poquito más lejos, entonces camino, o voy a tomar la escalera en vez del elevador. Hay detalles en el día, pequeñas decisiones que nos van a hacer la diferencia, y esa es una muy buena forma de elevar el gasto calórico diario y que de esa manera nuestro cuerpo tenga una razón para darnos la grasa. Porque mucha gente cree que el cuerpo nos da la grasa por capricho o antojo. Y como tal cual dijiste anteriormente, la realidad no es negociable. Hay una realidad que si la entendemos y la podemos respetar, podemos alterarla a nuestro favor. Es como que sé que tengo que moverme más y de esa manera mi cuerpo me va a dar mi reserva energética, que es la grasa que no me gusta que tengo aquí. Bien. Ok, bien. Voy a incrementar mi gasto. Ya me dijo Valentín, tengo que entrenar con pesas. Me dijo que tengo que tener un plan. Bien, ya tengo un plan. Lo voy a mantener a esto, lo voy a hacer 3 meses seguidos para ver qué resultado obtengo. Y cuando estoy midiendo mi gasto calórico es bajo, ok, voy a elevar el gasto. ¿Por qué? Porque esa cantidad de energía es tiempo que quizá ha estado caminando muy poquito, moviéndose muy poquito, porque es tentador llegar y sentarse en el sillón, o no moverse en todo el día, o capaz, la vida pasa, uno está ocupado. Me ha pasado a mí, he terminado un día que he tenido muchas tareas o he tenido mucho trabajo de escritorio. Cuando veo mi gasto calórico diario ese día, digo, oh, hoy tengo que salir a caminar porque no me alcanzó. Entonces, ¿qué es lo que hago con eso? Estandarizo mi gasto calórico todos los días, tengo un número y no estoy adivinando. Y te enfocas en eso. Exactamente. Perfecto. Esto también es algo interesante. En esta era también ha cambiado muchísimo el contexto, ser humanos. Sí. Seguimos exactamente igual, pero ha cambiado nuestro entorno y hoy por hoy todo es mucho más sencillo de obtener. Comida que podemos pedir haciendo un solo clic, podemos utilizar el auto para ir, que es algo que hasta incluso me impresionó mucho al momento de llegar a Estados Unidos, cómo las personas utilizaban el auto y podían dejar desde el supermercado las bolsas en el auto solamente a través de una aplicación. La persona no se tenía que mover del auto. Y así es. Casa, trabajo, supermercado, gimnasio incluso sí, utilizando el auto y luego volver. Claro, no nos damos cuenta, o tal vez nuestra percepción es que hemos hecho muchísimas cosas, pero en realidad el cuerpo no se ha movido demasiado. Y al momento de traquear es tener el dato correcto o real de cuántos pasos estoy haciendo. Tal vez estoy haciendo realmente muy poco y no me doy cuenta. Y es algo que hasta en mi caso estoy hablando por teléfono y tal vez camino. Hacerlo de manera más consciente. Sí. O también tomarse un momento de caminar por salud mental incluso. Pero creo que es súper importante tenerlo en cuenta y es muy sencillo también. Es simplemente hacerse consciente. Sí, creo que a veces es una cuestión de perspectiva también. Puede uno decir, oh, tengo que ir a caminar, es una obligación, hoy lo tengo que hacer. Realmente caminar es algo maravilloso. No requiere un esfuerzo gigante, no es algo que nos va a dañar, es un momento de relajación. O uno puede decir, oh, voy a ir a caminar hoy, qué lindo, hoy tengo la posibilidad de caminar. O si el día está agradable, ir a respirar afuera, aire fresco, pasear por un parque, tener una conversación con alguien, escuchar música o un podcast. ¿Por qué no? Mis mayores momentos de reflexión han venido de caminar. Yo creo que es algo muy lindo realmente para poder hacerse consciente de un momento también, puede ser también un muy buen momento a solas. Exacto. Creo que para también poder enfocarnos en todo lo que tenemos que hacer en el día, el hecho de poder estar reflexionando acerca de lo que estamos haciendo en el día, que es en el futuro va a ser las decisiones que tomamos hoy, lo que vamos a obtener en el futuro. Entonces, si me enfoco en esto ahora, que es algo importante para mí,
voy a poder tener muy buenos resultados en semanas, Sí. meses, años hacia adelante. Y es así como construimos también un estilo de vida. Bien, entonces dijimos, pesas, nutrición, pasos diarios. ¿Hay algo más que recomendarías? Obviamente hay otras variables que también son relevantes, pero diría esas son las variables más importantes, o al menos la que la mayoría de las personas hoy por hoy, si no están entrando con pesas, si no están midiendo cuánto se mueven por día, o no han prestado atención, por ejemplo, a su nutrición, al menos con esas variables así muy generales, serían las que me enfocaría. Bien. Y esto es importante porque existe una falacia de creer que todo es importante y que podemos enfocarnos en todo. Yo creo que el fitness a mí me ayudó mucho a entender eso, el fitness y el cuerpo humano me ayudaron mucho a entender eso y es algo que después pude aplicar incluso en el resto de la vida, en business, en diferentes aspectos del negocio y de mi vida en general, de cómo alojar mis recursos de forma estratégica me iban a dar una ventaja, en vez de querer estar mejorando todo el tiempo. Exacto. No queremos perder ese tiempo en algo que tal vez no es la variable más importante. Muchas veces creo que hay muchas personas que cuando buscan lograr un cierto objetivo también hay que preguntarse si realmente es un objetivo que tenemos un deseo por lograrlo, un objetivo interno, o si es por factores externos. Y creo que eso es algo que siempre me he preguntado, si hago esto por tal vez un factor externo, que puede ser alguien dijo un comentario, quiero lograr esto, o bueno, a muchas personas les pasa que lo vivimos a diario, pero si no también es un drive interno y que me parece muy importante al momento de hacer lo que hacemos, porque no es un deber, es algo que elijo conscientemente que quiero hacer, porque quiero cuidar de mi cuerpo, quiero cuidar de mi salud, y también quiero tener un mejor performance para las cosas que me importan, como por ejemplo mi trabajo, como por ejemplo estar y poder compartir en relaciones personales o en leer o en escribir, o sea lo que sea que elija hacer. Para mí es muy importante ese aspecto. Y creo que en muchas ocasiones, que lo vivimos mucho, es, no, bueno, quiero para verme bien para un casamiento. Sí. O simplemente para estar, verme mejor en bikini. Bueno, siempre hay algo más detrás de eso. Es posiblemente trabajar autoestima, es posiblemente hacer algo que hace tiempo has postergado por ciertas situaciones. Hay personas que también se dejan estar por tal vez cuidar a otras o por nunca haberse puesto como prioridad. Hay personas que se sienten inspirados por sus hijos, incluso, por el hecho de querer ser un mejor ejemplo para sus hijos. Y esos son, creo, objetivos o razones por las cuales colocamos objetivos que son súper importantes. Y también creo otro aspecto sería el poder tener adherencia a largo plazo. Uh-huh. Porque, ok, tengo todo esto, pero lo puedo sostener. ¿Qué pasa si, ok, entreno, no, estoy súper motivado, quiero entrenar 6 veces por semana, voy a empezar... Y obvio, eso es muy lindo, pero también no es duradero. Entonces, ¿por qué no hacemos algo más realista? ¿Por qué no hacemos 3 veces por semana? El hecho ya de entrenar pesas 2-3 veces por semana es excelente. Cumplir con tu proteína, carbohidratos y grasas. Y luego, por supuesto, cumplir con los pasos diarios. Ya ahí una persona puede lograr una transformación, y no solamente física, visible, sino también en cómo se siente, y que también tiene una razón muy linda para poder hacerlo. Creo que es importante. Sí, y yo creo que lo que acabas de mencionar, saliendo un poco del fitness, ¿no? Y entrando en el aspecto más cognitivo quizás del enfoque, y tiene que ver con esta diferencia de no perseguir las emociones para tomar decisiones. Y muchas personas no han coincidido conmigo o han tenido debates con respecto a esto. Uh-huh. Y yo creo que vivimos a veces en una era en la que la emoción o el sentimiento se han vuelto muy importantes y bueno, hay que perseguir o el universo de alguna manera me va a proveer. Y yo siempre esa frase la he observado y la he tomado con pinzas porque es como, ok, yo sé que quizás puede haber algo para mí o quizás puede haber algo de suerte en el camino, pero tengo que hacer un esfuerzo mental
un esfuerzo mental por entender, un esfuerzo mental por frenar quizás emociones. Yo cada vez que tengo una emoción tengo que observarla, no actuar, no ser reactivo. Por ejemplo, lo que acabas de mencionar, si alguien quiere inscribirse por primera vez al gimnasio, empezó el año, ¿cierto? Empiezan los objetivos del año. Bueno, este año voy a ponerme en forma, entonces el gimnasio es el lugar. Si no vengo entrenando pesas ni un día a la semana, no vengo haciendo ejercicio en absoluto, pasar de eso a querer ir todos los días no es realista. Y está bien en emoción porque el momento, hoy estoy motivado y hoy lo quiero hacer, pero estás pensando de una manera incorrecta y actuando quizás en base a ese impulso de la motivación inicial. Luego, como tú al cual dijiste, se pincha y la persona no lo puede sostener en el tiempo. Llegaste al casamiento, llegaste excelente, o llegaste a una cierta forma física porque tenías un evento específico y demás. Bueno, ¿ahora qué sigue? No tengo otra motivación para poder seguir manteniendo esta frecuencia de entrenamiento o esta alimentación porque ya, bueno, lo que quería lograr lo hice. Entonces, ¿qué más? Yo siempre hablamos mucho esto en el estudio y es, tenemos una sola vida, tenemos un solo cuerpo. Eso es lo que se sabe al menos. Eso es lo que se sabe al menos. Y me importa. ¿Tu vida hoy? Me importa. Me importa mi salud, me importa cómo estoy, me siento físicamente, me siento mentalmente. Quiero vivirlo bien. Y en años que vienen quiero realmente poder decir, no me arrepiento de haber dejado pasar o tal vez este trade-off del que hablamos. Y es el haber dicho, en muchos momentos tal vez podría haber estado de fiesta o podría haber estado haciendo, no sé, de vacaciones o podría haberme quedado más tiempo en el sillón durmiendo o viendo una película o lo que sea. No, bueno, tal vez estaba entrenando o tal vez estaba leyendo o estaba haciendo algo que realmente para mí tenía un propósito o una importancia. Entiendo que hay una realidad y que si no cuido este cuerpo, no voy a poder vivir tal vez con la calidad que quiero el resto de las cosas que quiero hacer, ya sea construir el negocio, ya sea viajar, ya sea ciertas actividades que me encantaría hacer, compartir también con otras personas, porque cuánta alegría podemos traer y cuánto realmente podemos ayudar a otros si estamos bien. ¿Cuánto podemos ayudar si no lo estamos? Exactamente. No, y existen ciertos universales, creo, para cualquier humano, que si no lo respetamos, pues no le vamos a sacar el máximo jugo a la máxima experiencia humana. No va a ser posible, porque si tal cual dijiste, si mi cuerpo está enfermo, si no cuidé de él, entonces no puedo caminar bien, si no puedo ir de vacaciones y subir una montaña o caminar por un sendero, si no puedo subir escalones en el lugar donde estoy, si después no puedo levantarme de la cama, es realmente doloroso. Y creo que el fitness muchas veces, tal cual dijiste, se lo ve principalmente como algo vanidoso y el cuerpo y estético. Únicamente, sí. Hoy sabemos que es muy importante, la función humana depende y realmente no es tan complejo. No es tan complejo lo que hay que hacer, no hay que hacer ejercicio. Hay que hacerlo, eso es lo complejo. Pero a veces, ¿sabes qué pasa? No suena avanzado, no suena sofisticado, no suena distinto. Sí. Entonces las personas dicen, pero esto es muy básico, muy simple. Es como la consistencia en el tiempo, mostrame eso. Mostrame que una persona consistente que puedes repetir esto de forma sistemática, sin desviarte del plan. Parece fácil, ¿cierto? Bueno, mostrame que puedes hacerlo. Exacto. Y demostrarse a uno mismo que es capaz de hacerlo. Y como digo, es una perspectiva diferente. Porque una persona puede decir, bueno, empiezo a entrenar 3 veces por semana durante 3 meses. Y otra persona puede tener el mismo plan. Y el disfrute tal vez de lo que está haciendo es muy diferente. Porque en definitiva, una persona lo está haciendo para llegar bien al verano. Otra persona lo está haciendo porque quiere tener un mejor performance en su carrera, que es lo más importante y por lo cual le está dedicando tiempo y demás. Son cosas diferentes, sí. Pero posiblemente es un mismo plan. Entonces también encontrar en uno mismo qué es lo que le da ese sentido a lo que estamos haciendo, porque estamos invirtiendo tiempo que no vuelve. Tiempo que no vuelve. Y yo creo que recién me preguntabas por el enfoque, ¿no? y el esfuerzo. Y yo me di cuenta también algo muy, muy a temprana edad. Me entrené de esa forma, creo hasta el día de hoy. Entrenarme para realizar esfuerzos
no voy a decir descomunales, pero soy una persona que puede realizar esfuerzos de forma sistemática y sostenida en el tiempo. El entrenamiento con pesas ayuda mucho a eso. Temporalmente, para alcanzar, es una incomodidad temporal para alcanzar un mayor confort mañana. Es sentido común, Sofi, cierto, las personas más grandes nos van a decir, es como, entre los 20 y los 30 uno construye su vida. Y es verdad, uno hace un esfuerzo muy grande en cierta edad de la vida en la que biológicamente uno está más apto y trabajamos más, hacemos mayores esfuerzos, nos acostamos un poquito más tarde porque llegamos tarde del trabajo y nos exigimos para poder darnos una comodidad mayor cuando seamos un poquito más grandes o queremos construir de alguna manera, como bien dijiste, un futuro más próspero, no solamente a nivel físico, sino quizás también a nivel financiero, llegar a un poco más estable. Entonces, yo me entrené de esa forma y creo que es una habilidad poder aceptar que van a existir intercambios, estar de acuerdo con ellos, elegir de forma sabia, de forma voluntaria, como, ok, estoy de acuerdo con esto, voy a faltar a esta cena, o no voy a ir a este evento, o no voy a ir a este viaje, o me voy a quedar estudiando, por saber que voy a alcanzar un objetivo mayor o un sí más grande más adelante. Bueno, eso me encanta. Creo que el punto de tener un mayor enfoque es, primero, decidir muy bien qué es lo que queremos, o cuáles son las prioridades al menos para nuestra vida y poder por un muy buen tiempo enfocarnos en eso, que realmente trae cosas increíbles, porque también nos conocemos más a nosotros mismos. Creo que el entrenamiento o el fitness y todo lo que he aprendido ha sido porque también la vida ahí afuera no es fácil. No lo es, no se hace más fácil. Pero hay que hacerla más compleja de lo que es. Exactamente. Entonces digo, bueno, ok, si yo puedo entrenarme para esto y entrenar, no únicamente mi cuerpo, también estás entrenando a tu mente para decir, ok, si puedo hacer estas actividades que son difíciles para mí hoy, pero estoy entrenando a mi cabeza para hacerlo voluntariamente. Cuando algo se presente, que tal vez es algo que no puedo controlar, sí puedo controlar lo que yo puedo hacer y en qué decido aplicar mi atención o mi tiempo, pero si hay algo allá afuera que aparece, también puedo estar más preparado. No me agarra desprevenido. Bueno, ahí COVID pasó lo mismo. Sí. ¿Cuántas personas tal vez fue hasta incluso mucho peor por no tal vez tener un sistema o un cuerpo sano y ocurrieron, y fue peor. Sí. Fue hasta incluso peor. Entonces, ¿son factores que nosotros podemos controlar? La verdad que no. Pero bueno, sí puedo controlar cómo me cuido. De hecho, cómo dirijo mi esfuerzo, porque cuando mencionabas tu experiencia personal, cuando nos conocimos, y hacías clases grupales, andabas en bicicleta, salías a correr, hacías diferentes actividades. Sí. Y para mí eso es un cliente ideal, porque una persona que ya tiene una disciplina, sí, ya aplica una buena cantidad de esfuerzo, lo que hay que hacer es direccionar ese esfuerzo en la dirección correcta. Ya se está haciendo un esfuerzo muy grande. Son personas que no hay que empujarlas para que vayan a entrenar. De hecho, muchas veces hay que frenarlas. Como a mí hay que frenar. Que tomarse un descanso, el descanso es importante. Pero es algo que también uno aprende. Exacto. Porque creemos que estar en constante movimiento significa estar siendo productivos. No. En algo o lograr... No, porque si estoy 3 horas dentro del gimnasio voy a lograr mejores resultados. La realidad es que no. Puedes estar 1 hora, hacerlo de manera efectiva y es suficiente, teniendo todo el resto de las variables. Pero yo también creía que mientras más podía hacer, era mejores resultados iba a tener. Eso no ocurría. Entonces, ok, dije, tal vez, y lo mismo con el trabajo y lo mismo con cualquier otra cosa que creo que querramos hacer adelante, estamos en constante movimiento, pero no es algo que sea efectivo. Entonces, sí, frenar, creo yo, para pensar sobre esto y hacer una evaluación interna en base a las prioridades que queremos tener. Creo que, por supuesto, una de las principales es el cuidarse todos los días o el tener al menos la información correcta para decir, comer tengo que comer todos los días, moverme me tengo que mover todos los días. Bueno, ¿cómo puedo hacerlo de la manera más eficiente posible? Y utilizar todo eso a mi favor para vivir todo lo que quiera vivir. Eso me parece muy importante. Bien, con respecto a... Hay puntos ciegos, por supuesto. Hay mucha información hoy por hoy. Hay mucho que las personas también todavía siguen teniendo problemas al momento de lograr sus objetivos en fitness y demás. Pero
el enfoque sabemos que tiene un costo. En ese aspecto, porque es importante que igualmente las personas tomen el riesgo de ir y de decir, ok, es una vida que puedo diseñar. Es algo que se puede diseñar. Un plan en el cual podemos cumplimos con ciertos principios, con ciertos fundamentos para lograr, por ejemplo, una transformación física, pero es algo que también puedo diseñar en base a mi esquema de vida, en base a mis preferencias personales. ¿Qué pensás sobre eso? Pienso que sí, que quiero creer, somos arquitectos y diseñadores de nuestro futuro, quiero creer que sí, y que tenemos un poder sobre eso. Existe una buena lista de variables que controlamos y que podemos tener bajo control, y una buena lista que no. Uh-huh. Distinguir esa lista es muy importante, porque creo que hay muchas personas tratando de invertir demasiado esfuerzo y recursos en las variables que no pueden controlar, como por ejemplo qué dicen los demás. ¿Qué van a decir de mí? O muchas personas, por ejemplo, me pasó a mí cuando empecé a aprender inglés. Y cuando uno empieza a hablar en inglés por primera vez, como hablo cualquier cosa, las personas se van a reír de mí, sueno horrible, entonces no quiero hablarlo. Y de hecho eso es lo que inhibe a muchas personas de empezar una práctica o así sea un nuevo lenguaje, porque el miedo que van a decir o se van a burlar de mí o lo que fuera. Entonces no permite la práctica y el perfeccionamiento en este caso de un nuevo lenguaje. Yo creo que sí tenemos esa capacidad y que hay que distinguir muy bien cuáles son las variables que realmente controlamos. Por ejemplo, nuestra respuesta ante las diferentes situaciones, como lo que mencionaste recién de la pandemia, es un ejemplo exacto de esto. Hay quienes en esa época se deprimieron, tuvieron su peor momento, y hay quienes lo tomaron como una oportunidad, hicieron negocios, hay personas que se pusieron en forma, hay personas que levantaron su marca personal, hay personas que aprendieron un nuevo lenguaje o que se capacitaron en una nueva disciplina, quienes utilizaron su tiempo de forma sabia. Siempre hay quien aprovecha la oportunidad y quien no. Entonces creo que sí, creo que podemos diseñar, creo que podemos tener la capacidad de planificar. Me gusta planificar a largo plazo, me he preparado para eso. No todos tienen esa capacidad. Me gusta a veces pensar en la dirección a largo plazo como una vaga línea que quiero seguir. Uh-huh. Pero también soy una persona mucho más enfocada en el proceso. Me gusta mucho tener objetivos diarios. Más que a veces pensar en qué voy a hacer de acá a 5 años, de acá a 10 años. Es como, más hoy en día con el surgimiento de la inteligencia artificial y las innovaciones tecnológicas. ¿Quién sabe qué va a pasar en 10 años? Es imposible saber exactamente. Entonces, pero puedo hacer hoy mi ejercicio. Puedo ir a caminar. Puedo elegir qué libros voy a leer, qué fuentes de información voy a consumir. ¿Cómo voy a reaccionar emocionalmente ante ciertos estímulos? Claro que sí. Y totalmente. Eso es lo que creo que podemos diseñar y ser mucho más conscientes, y que creo que también es lo bonito de la experiencia humana. Creo que el hecho de estar acá y de poder tener esta conversación que tal vez alguien puede estar escuchando y puede inspirarse o motivarse por lo que estamos hablando, es también el haber elegido estar acá, poder hacer esta charla y no tal vez hacer otra cosa. Es algo que nos apasiona, que nos gusta, que también en algún punto nos da un sentido de lo que estamos haciendo, el hecho de poder ayudar a otros que pueden estar, por supuesto, escuchando, porque hay muchas cosas que empezás a entender, y creo que hay una cierta edad en la cual, al menos para mí, a nivel personal, no quiero settle for less. Es como, no quiero menos de lo que realmente podría estar viviendo, experimentando, y compartir eso realmente es muy bonito. Es algo que creo que nosotros también compartimos, y me parece importante poder hacerlo de esta manera. Por supuesto. Así que, bueno. Creo que hemos cubierto gran parte. Hemos cubierto gran parte. Sería buenísimo que puedan dejarnos preguntas, temas que tal vez específicamente quieran tener información. Este fue el primer capítulo, así que gracias, Vale. Muchas gracias, Sofi.